Hola amigos y amigas del canal. El día de hoy les voy a llevar a un hombre que fue rescatado por un cineasta. No su cuerpo físico, pero sí su existencia en este mundo. Es más conocido como el hombre borrado. Es el hombre que se atrevió a atentar en contra de un presidente mexicano, y no cualquiera, sino el peor de todos los tiempos, el presidente Díaz Ordaz. Te contaré la historia del atentado contra Díaz Ordaz, pero sobre todo del hombre que hubiera cambiado la historia de México drásticamente. En un ciclo de memorias del 68, TV UNAM presentó un excelente documental que aquí en su canal quisimos rescatar. Esto ya hace muchos años. El paciente interno del cineasta Alejandro Solar Luna, egresado de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la carrera de Dirección Cinematográfica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Esto en abril del 2004. El periodista Gustavo Castillo García publicó un largo y minucioso reportaje en donde narraba la vida y la personalidad de Carlos Castañeda, así como fragmentos de sus respuestas a los interrogatorios a los que fue sometido. Carlos Castañeda pensó que se convertiría en un émulo de León Toral y que su sacrificio lo convertiría en mártir. Antes de seguir, las fuentes son variadas. Periodista Gustavo Castillo, documentales UNAM, Milenio, Silla Rota, entre otras. También quisiera comentarles que los comentarios y las opiniones aquí dadas son responsabilidad de las fuentes en las cuales nos hemos basado. Dicho esto, continuamos. En un mundo y época en la cual respirar es un delito, el expresarte y decir tus ideas es pena de muerte. Hablamos de los 60. Para los jóvenes no fue fácil y para nadie que estuviera en contra del sistema. Sucedió lo del 68 con la historia horrible y cruel de los estudiantes. Y a pesar de eso, hubo muchos grupos de jóvenes y de estudiantes que seguían en pie de lucha, sabiendo que eso podría costar la vida no solo de ellos, sino de sus familias. Entre la impotencia, el rencor, el odio al sistema, surgieron personas como Carlos Castañeda de la Fuente, un hombre de familia tradicional católica. Su familia participó en la Guerra Cristera. Después de 2 años planeó algo impensable. Para esos momentos atentar contra el presidente Díaz Ordaz. Pero a él sí. Era el 5 de febrero de 1970, cuando Carlos Francisco Castañeda de la Fuente, un aspirante a sacerdote, leyó en un periódico que el presidente Díaz Ordaz se iba a presentar ese día en un monumento a la Revolución, en la Plaza de la República, para encabezar las celebraciones por el aniversario 53 de la promulgación de la Constitución de 1917. En una pequeña maleta de plástico metió una pistola Luger Parabellum que había adquirido por 900 pesos y salió de su departamento ubicado en la calle Joaquín Velázquez de León, en la colonia San Rafael, con la convicción y con la idea, sin pensar en otra cosa más, de asesinar al presidente. En el trayecto, al parecer dejó una carta en un buzón de correo que se encontraba en la calle de Juan Díaz, Covarrubias, para la revista ¿Por qué? Castañeda de la Fuente llegó a la plaza al filo de las 10:45 horas, pero vio muy difícil disparar al mandatario por la cantidad de personas que lo rodeaban. Él pensó y consideró que tendría mayores probabilidades y posibilidades de dar en el blanco si realizaba el disparo con la comitiva del presidente en movimiento, oculto desde algún punto estratégico que coincidiera con el trayecto. Después del acto en el Monumento a la Revolución, el entonces presidente Díaz Ordaz iba a dirigirse al ex colegio militar en la calzada México-Tacuba, en la colonia Popotla, para celebrar los 50 años de la fundación del colegio a través del expresidente Venustiano Carranza. Sin embargo, el entonces secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, decidió ese día
que era buena idea adelantarse al colegio militar para esperar ahí al mandatario Díaz Ordaz. En el cruce de Avenida Insurgentes y Gómez Farías, después de que Carlos Castañeda fijara su atención en un carro de la caravana presidencial, convencido, decidido, en él viajaba Díaz Ordaz. Sobre todo por las ¡vivas! ¡Viva al señor presidente! ¡Señor presidente!, que la gente coreaba cuando pasaban cerca de aquel vehículo. Desenfundó su arma sin titubear y jaló el gatillo. Según la propia versión de Castañeda, segundos antes de que accionara su arma, ya se había percatado que en el auto viajaba el mando militar Marcelino García Barragán, pero se mantuvo firme en su decisión, porque en ese momento pensó que el ejército era también el causante de tantos católicos fallecidos en 1968. ¿Qué le impidió hacerlo? ¿Qué impidió que diera en su blanco? Una familia se encontraba cerca de su objetivo, lo cual hizo que titubeara. Disparó hacia el coche del secretario de la Defensa. Falló y fue detenido. El tiro pegó en el chasis del automóvil en el que viajaba García Barragán, quien, al percatarse del disparo, le ordenó al conductor que pisara el acelerador. De inmediato, Castañeda fue detenido por elementos del servicio secreto y guardias presidenciales, y horas después fue entregado al titular de la Dirección Federal de Seguridad, Luis de la Barreda Moreno, quien, a su vez, los puso en manos el comandante de la Policía Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro. Con un cordón de cáñamo me amarró los testículos y le dio un tirón muy fuerte. Me dijo que rezara el credo, así, hincado. Como no demostré miedo, no me hicieron nada más. Dijeron: no le tiembla la voz, está muy bien aleccionado, relató Castañeda. Y a los pocos días fue encerrado en el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno durante 23 años. Los primeros 4 años confinado en un espacio de aislamiento conocido como el Pabellón 6, en donde se le mantuvo sin contacto humano, dado su supuesto alto grado de peligrosidad. Días, meses, años, rebotando una pelota contra la pared. Trasladado después a un pabellón comunitario, vivió 19 años más en cautiverio, sin que nadie recordara o quisiera recordar su existencia. Su familia fue acosada por la policía. Dime, ¿para quién trabaja Carlos? Dime quiénes lo enviaron a asesinar al presidente. Eran las preguntas constantes que durante años le hicieron a su familia. Ese hombre, a quien Fabricio Mejía, en un capítulo de su libro Salida de Emergencia, llamó El Hombre Borrado, fue rescatado por la entonces pasante de la carrera de Derecho, Norma Ibáñez, a quien le comentaron en el hospital psiquiátrico: el que está aquí, ese hombre que está aquí, es el que intentó asesinar a Díaz Ordaz. Norma leyó atónita un expediente que no incluía ningún proceso judicial contra Castañeda. Lo declararon enfermo mental. Lo recluyeron por 23 años. Se le administraron medicamentos experimentales. Gracias a la abogada Norma Ibáñez, en 1993 logró su libertad. Pasó un tiempo breve en casa de su hermano, pero no pudo con la experiencia. Se salió a vivir en la calle. Allí, por fin, se sentía libre. El cineasta Alejandro Solano quería encontrarlo, conversar con él, escucharlo, hacer un documental que le devolviera aún algo de lo que le arrebataron, su nombre, un lugar en el mundo. Pero, ¿cómo hallarlo?
de esquina en esquina en una ciudad inmensa? ¿Existe acaso la casualidad? Pues la casualidad quién sabe, pero el destino. En un día normal, Norma, la misma abogada que luchó por su libertad y la logró, se tropezó con él. Pedía limosna en una banqueta, le llamó al cineasta y este fue. Carlos Castañeda aceptó hablar. El resultado es un documental excepcional, lleno de sensibilidad, de respeto, una denuncia a la brutalidad policíaca, a la deshumanización, al abuso del poder, al abuso de decisión de una vida o de varias. Pasados los años, las autoridades policíacas tuvieron que reconocer que no había nadie detrás del atentado de Castañeda, que no era un hombre peligroso, y sin embargo lo dejaron cautivo en un psiquiátrico. Carlos Castañeda fue llevado a un albergue para que viviera bajo techo, con alimentos asegurados y atención médica, pero no pudo adaptarse a las reglas. Tras tantos años de encierro y violencia, su única posibilidad de negociar con la vida es la calle. Duerme en las entradas de los edificios, inspecciona la basura y recupera lo que puede. Pide limosna. Una víctima más de la violencia de un Estado represor, de una época muy violenta. Él falleció en las calles. Sí, falleció en las calles como indigente, pero libre y en paz. Bueno, amigos y amigas, me gustaría saber sus opiniones de este caso, que formó parte de nuestro México a través de su historia y que no salió a la luz sino después de más de 20 años del suceso. ¿Se imaginan qué pudo haber sucedido si él hubiera logrado su cometido? ¿Cómo hubiera cambiado la historia de México? ¿Qué sucesos hubieran pasado? Por el momento es todo, amigos y amigas, y los espero en otro video, aquí, en su canal de México a través de su historia. Me encantaría y me gustaría sus opiniones de este caso. Los leeré aquí en la cajita de comentarios. Yo soy Angie G y hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta la siguiente. ¡Chao!